Alabanza a Dios, Dios bendiga tu vida, hermano, hermana, Dios te bendiga. Este tema se llama La mentira es una desgracia. Muchos quieren usar la mentira para hacer la obra de Dios. Eso es un fracaso, es una desgracia. No se puede usar la mentira para querer ensanchar el reino de Dios, para querer que el reino de Dios tenga crecimiento. Salmos capítulo 101, verso 7. Mire lo que dice la palabra. Libro de Salmos capítulo 101, versículo 7. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará delante de mis ojos. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Muchas personas cometen grandes errores para querer avanzar en el evangelio, para querer crecer, para querer lograr un puesto dentro del trabajo de la obra de Dios. Estoy hablando que la mentira es un fracaso. Acá queriendo hacer la obra de Dios con mentiras no se puede llegar a lograr algo bueno. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude, el que habla palabras infladas, palabras leudadas, engañosas, para lograr algo, para obtener algo dentro de la iglesia, un cargo, un ministerio. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentira no se afirmará dentro de mis ojos, dice Jehová, delante de mis ojos. Salmos capítulo 101, verso 7. Para este tiempo, año 2022, hay muchos hombres y mujeres que están mintiendo, hablando falsamente, dando profecías falsas. Y eso lo que ocasiona, lo que causa es un daño en la vida de un hombre y de una mujer. Porque una profecía falsa no tiene el respaldo de Dios, no se va a cumplir. Y eso puede causar un daño a que una persona pueda caer en un estado de depresión, en un estado de desánimo a seguir en el camino de las cosas de Dios, cuando le dan una falsa profecía. Por eso Jehová dice aquí, Salmo 101, verso 7, no habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Entonces, por eso el tema, la mentira es una desgracia. Querer usar la mentira para hacer la obra de Dios es un fracaso. Miren lo que dice 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 6. 1 Tesalonicenses, capítulo 4, verso 6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pablo dice que ninguno agravie, o sea, que no dañe, que no cause un daño a un hermano. Que ninguno agravie, oiga, ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Vemos de que la mentira es un engaño, que la mentira es un fracaso, que el engaño, que es mentira, es un fracaso porque a Dios no le gusta que un hermano engañe a otro hermano, que le mienta a otro hermano dentro de la obra del Señor. Una cosa, escuche bien, una cosa es que un hermano
cometa una mentira en su vida secular. Pero el que quiere mentir dentro de la obra de Dios es un fracaso. El que quiera hacer la obra de Dios con mentira está fracasado. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. El testigo verdadero no mentirá. Proverbios capítulo 14, verso 5. El testigo verdadero no mentirá. Proverbios capítulo 14, versículo 5. ¿Por qué? Porque tiene temor a Dios, a ser castigado. Es lo que Pablo está enseñando en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 6. Mire lo que dice Proverbios capítulo 14, verso 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentira. Hay predicadores mentirosos, predicadoras mentirosas, que hablan mentiras, cosas que no han visto, cosas que no han oído. Así hay verdaderos testigos que hablamos verdades que están escritas en su palabra. Y también cuando Dios habla o muestra una visión, entonces es cuando el hombre tiene que hablar y la mujer tiene que hablar. Proverbios capítulo 14, verso 5. El testigo verdadero no mentirá, mas el testigo falso hablará mentiras. Mire lo que dice el versículo 25 de este capítulo 14 de Proverbios. El testigo verdadero librará las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Oiga, Proverbios capítulo 14, verso 25. El testigo verdadero librará las almas. Un verdadero mensajero de Dios ayuda a sanar el alma, a liberar el alma, a edificar el alma para Dios con el mensaje de verdad. El testigo verdadero librará las almas, mas el engañoso hablará mentiras. Bendito es Dios. Dios bendiga a Noé Ortiz. Proverbios capítulo 19, verso 5, verso 9. Vamos a ver. Proverbios capítulo 19. Proverbios capítulo 19, verso 5 y versículo 9. El testigo falso no quedará sin castigo. Oiga, el testigo falso no quedará sin castigo. El testigo falso no quedará sin castigo, y el que habla mentiras perecerá. Así que no se puede usar la mentira para querer hacer la obra de Dios. No se puede usar el engaño. Dios no lo acepta. Es tiempo de entender que la mentira es una desgracia y que no se puede usar para hacer el trabajo de la obra de Dios. Dios no acepta eso, porque en Dios no habita la mentira. En Dios habita la verdad. Dios solo habla verdad. Dios no habla mentira. Dios no le miente al hombre. En el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 19, habla de que Dios no miente. Deuteronomio, capítulo 23, verso 19. Ahí habla de que Dios no miente. Mire lo que dice. Alabanza a Dios.
Santo, poderoso es Dios. Bendito y alabado es Dios. Hay poder en Jesús. Libro de Números, capítulo 23, verso 19. Es el libro de Números, capítulo 23, verso 19. Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Oiga, Dios no es hombre. Número capítulo 23, versículo 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando Dios habla, Él lo hace y lo ejecuta. Dios no miente. Entonces no se puede usar la mentira, porque en la obra de Dios no se puede usar. Salmos capítulo 101, verso 7, donde introducimos el mensaje. No habitará dentro de mi casa el que hace fraude. El que habla mentiras no se afirmará delante de mis ojos. Entendamos esto, que en la obra de Dios no se puede usar la mentira para que la obra de Dios crezca. La mentira no puede ser usada con falsas profecías, con un falso mensaje, con una palabra lisonjera, mentirosa, adulterada, una palabra leudada, una palabra fraudulenta, una palabra engañosa. No se puede usar. Dios no acepta esto. Tengamos cuidado como cristianos, hombres y mujeres. No es que los hombres no hayamos mentido alguna vez en la vida, pero dentro de la obra de Dios no se usa la mentira, no se acepta la mentira para querer hacer que la obra de Dios crezca, que la obra de Dios se extienda, que la obra de Dios prevalezca. No se usa la mentira. Aquí solo se usa la verdad. Dios quiere testigos verdaderos con la verdad. Por eso Pedro dijo, el que hable, hable conforme a las palabras de Dios, a las palabras que están escritas en la Biblia. El que hable tiene que estar seguro de lo que está hablando. Aleluya. No se usa la mentira en la obra de Dios. Para que la obra de Dios crezca no se acepta la mentira. Mire lo que mi Cristo le dijo a este grupo de hombres. Juan capítulo 8 verso 44. Lo voy a leer de Juan capítulo 8, 43, 44. Porque no entendéis mi lenguaje. ¿Por qué no podéis escuchar mis palabras? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, el suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Mire que el diablo es padre de mentira. Es padre de todos aquellos mentirosos, de aquellos que quieren hacer la obra de Dios con mentira. Aquellos que quieren usar profecías falsas para mentir, para engañar, para sacarle provecho a las personas, para sacarle dinero a las personas mintiendo. Esos están bajo el dominio de Satanás y no bajo la guianza del Espíritu Santo.
Así estaban estos hombres. Por eso Cristo les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todo aquel que quiera mentir en la obra de Dios, para hacer la obra de Dios, está bajo influencia de Satanás. Dios no acepta mentiras para hacer su obra. No acepta que los hombres y mujeres hagan fraude para que su obra crezca. Ningún ministro, siervo de Dios o sierva de Dios tiene que hacer fraude para tener un lugar en el cuerpo de Cristo, para tener un ministerio. No se ocupa eso. El que tiene llamado, tiene llamado. Y Dios lo va a usar como quiere, donde quiere y con quien quiere. Dios lo va a usar como quiere, donde quiere y a donde Dios quiere. Aleluya. Entonces, en la obra de Dios no se puede usar la mentira. Para hacer el trabajo de la obra de Dios no se puede usar la mentira, porque la mentira viene por falta de amor. El que tiene amor a la obra de Dios no miente, porque sabe que tiene un Dios, un Padre, que no le gusta la mentira. Aleluya. Zacarías capítulo 5, verso 6. Jurar falsamente. Mire lo que dice Zacarías capítulo 5, verso 3. Zacarías capítulo 5, verso 3. Entonces me dijo: esta es la maldad que sale sobre la faz de toda la tierra, porque todo aquel que hurta como está de un lado del rollo será destruido, y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. Y todo aquel que jura falsamente como está del otro lado del rollo será destruido. A Dios no le gusta la mentira. Los que usan el nombre de Dios para mentir es un grave pecado, es una desgracia. Por eso el tema se llama la mentira, es una desgracia. No se puede usar el nombre de Dios, no se puede usar para mentirle a otra persona dentro de la iglesia. No puede usar usted el nombre de Dios. No puede usar el nombre de Dios en vano. A decir: Dios me está hablando, Dios me está mostrando y no viendo nada. Cuando Dios habla, entonces el hombre de Dios, la mujer de Dios tiene que hablar. Proverbios capítulo 14, verso 5. El testigo verdadero no mentirá. Aleluya. Poderoso es Dios. Mire lo que dice Jeremías capítulo 29, versículo 21 al 23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, acerca de Acaz, hijo de Colaías, y acerca de Sedequías, hijo de Masaías, que os profetizan falsamente en mi nombre.
He aquí los entrego yo en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y él los matará delante de vuestros ojos. Y todos sus transportadores de Judá que están en Babilonia harán de ellos una maldición diciendo: póngate Jehová como Sedequías y como Acab, a quienes asó el fuego el rey de Babilonia. Porque hicieron maldad en Israel y cometieron adulterio con las mujeres de su prójimo, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Así hay muchos como aquellos hombres en aquel tiempo que estaban hablando mal y Dios no los había mandado a profetizar. Tomaron el nombre de Dios a profetizar falsamente. Dice, y falsamente hablaron en mi nombre palabra que no les mandé, lo cual yo sé y testifico, dice Jehová. Tengamos cuidado. ¿Sabe? El hombre de Dios y la mujer de Dios tiene temor de hablar. El hombre de Dios, la mujer de Dios que teme a Jehová no puede dar una profecía falsa, porque esa profecía va a causar daño a un hermano o a una hermana. Y Dios es vengador de todo eso, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 6. Eso le va a causar daño. Porque muchos profetizan mentiras, diciéndole a las personas que van a obtener bendiciones materiales y muchas cosas. Y nunca les va a llegar, porque cuando Dios no habla, no se cumple. Pero cuando el profeta verdadero, el testigo verdadero, habla de parte de Dios y da una palabra, entonces sí se cumple. Porque Dios sigue hablando, Dios habla. La mentira es una desgracia. El pueblo de Dios no tiene que practicarla. Los hijos de Dios no tienen que practicarla. Los siervos y siervas de Dios no tenemos que practicar la mentira para hacer la obra de Dios. Dios te guarde y Dios te bendiga. Jesucristo pronto viene. Amén y amén.